Hola, bienvenidos a un nuevo estudio de Levítico. Continuamos en el capítulo 7 y la diferencia del capítulo 7 en cuanto a la ofrenda, que es la ofrenda por la culpa con la ofrenda del pecado, es sutil, pero tenemos que marcarla porque esto es lo que nos dará el giro para el capítulo y entenderlo bien. La ofrenda por la culpa implica que hay transgresión contra Dios y contra el prójimo con nuestro pecado. Así que lo diferencia un poco de la ofrenda por el pecado, porque la ofrenda por el pecado en realidad es el pago de nuestros pecados en general y que se entiende como parte de la cruz que ya hemos comentado. Pero la ofrenda por la culpa además implica una restauración con Dios y una reconciliación y una satisfacción por lo que se le debía a Dios y al prójimo. Y eso es importante de considerarse porque hay pecados que finalmente no afectan al prójimo y que constriñen, claro, al espíritu. Cualquier pecado lo hace, pero hay pecados que nos corrompen el alma, como lo dice Pablo, pecados que afectan el alma o que destruyen el alma, y sobre todo los corporales que finalmente llegan a generar ese efecto, pues por la transgresión del modelo original, ¿no? De Dios, por ejemplo, con la familia. Hay pecados que, por ejemplo, codiciar, ¿no? Si no llega a un punto de generar algo externo, pues estamos transgrediendo a Dios y también estamos ofendiendo al prójimo con nuestro pensamiento, sobre todo pensando en el Sermón del Monte. Pero hay pecados que cuando se consuman y cuando se afecta tanto a Dios en pues en su propiedad como al prójimo, hay que restituir después de hacer el pecado. Y la restitución es de lo que habla la ofrenda por la culpa. Esta restitución nosotros no podemos dejar de verla, porque hay personas que quieren que Dios les perdone el pecado sin consecuencias. Y esas consecuencias para nosotros entendemos que en Cristo ya no tendremos un suplicio eterno y un crujir de dientes en un infierno. Eso es verdad, pero hay que ver que la satisfacción de lo que se le debía a Dios y al prójimo por culpa de nuestro pecado, eso es algo más que pagó Cristo en la cruz. Entonces, con la cruz de Cristo, viéndolo desde Levítico 1 al 5 y ahora en el 6 y 7 en este bloque, nos damos cuenta que con el holocausto Jesús nos restituyó la relación con Dios. Eso es importante. Jesús nos restituyó la relación con el Padre. Luego Jesús puso paz entre el Padre y nosotros. Eso también es importante. Aplacó la ira del Padre por un juicio justo que nos tocaba por la paga del pecado que hemos cometido, ¿no? Después viene la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa. Entonces, la ofrenda por el pecado es Dios aplacando su ira contra nosotros, porque Cristo murió en la cruz y Él sufrió la condenación que nos tocaba, Él sufrió el infierno que nos tocaba vivir, que es lo que expresa Pedro, ¿no? Que es básicamente que fue torturado en la cruz y fue una muerte muy humillante, ¿no? Y resucitó. Y después viene una restitución con un pago completo por el pecado que nosotros cometimos y con lo cual nosotros dañamos y deshonramos a Dios y al prójimo. Y eso también se cumple en la cruz. Así que en un solo bloque de sacrificios vemos pues todo el sentido de la cruz y la resurrección de Cristo y vemos que es mucho más allá de lo que usualmente pensamos que solo es que Dios nos perdonó los pecados y podemos vivir con Él por la eternidad, sino que la cruz llena todos estos sacrificios en uno, ¿no? Y cuando toquemos el día de la expiación, veremos que es finalmente la aplicación más global y más bonita del libro en cuanto a la cruz de Cristo, pero para llegar a ese punto, tenemos que ir desmenuzando exactamente qué hizo Jesús y qué cumplió en cada parte. Y Él está cumpliendo uno de estos sacrificios en la cruz y es la ofrenda por la culpa. Entonces, en este bloque de capítulos recordamos que hablamos desde el punto de vista sacerdotal, ¿no? Y dice, esta es la ley de la ofrenda por la culpa, Levítico 7, versículo 1. Es cosa santísima. En el lugar donde se inmola el holocausto degollarán la víctima por la culpa y él rociará su sangre sobre el altar en derredor. Luego ofrecerá toda su sangre, la cola gorda, la grasa que cubre los intestinos, los dos riñones y la grasa que hay sobre ellos en los ijares, sacando juntamente con los riñones la grasa del hígado. Luego el sacerdote lo dejará consumir sobre el altar como ofrenda ígnea a Jehová. Es ofrenda por la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Se comerá en un lugar santo, es cosa santísima. La ofrenda por el pecado es como la ofrenda por la culpa. Tienen una misma ley. Aquí, si se dan cuenta, se marca tanto la relación entre ofrenda por el pecado y culpa, como a la vez se marca que son dos sacrificios distintos, ¿no? Dice, la ofrenda por el pecado es como la ofrenda por la culpa, tienen una misma ley. Será de aquel sacerdote que haga la expiación con ella. Esto es a quién le corresponde el pago o a quién le corresponde la ofrenda de lo que resulta por el perdón de Dios hacia las personas. Y ya veremos que
la ofrenda o, como dice aquí, la paga o la expiación o lo que resulta de la limpieza del pecado y el resultado de que Dios comparte con nosotros eso, iba finalmente a los sacerdotes y entonces va a Cristo y finalmente a nosotros como sacerdotes de Cristo de acuerdo a Primera de Pedro, ¿no? En cuanto a la salvación, la santificación gracias al Señor. Entonces, aquí ya estamos hablando de un concepto completo de pagar la deuda que le debíamos a Dios, de esa copa llena de ira que dice las Escrituras, que Jesús tomó esa copa y que con eso pagó nuestros pecados. Bueno, esto es parte de la expiación completa, ¿no? Tanto holocausto como la ofrenda por la culpa. Una cosa es la restitución con la relación con Dios y otra es que Dios está satisfecho con nosotros. Y en ese sentido, tanto en el perdón de nuestros pecados como en los actos que nosotros intentamos hacer de obediencia al Señor por amor, está saciado Dios por Cristo. Entonces, Él es quien pagó también la ofrenda por la culpa en la cruz, ¿no? Y versículo 8 continúa diciendo: el sacerdote que presente el holocausto de alguno tendrá para sí mismo la piel del holocausto que presentó. Aquí nos está diciendo que tiene que haber holocausto. Toda ofrenda vegetal cocinada en horno y todo lo cocinado en cazuela o en sartén será del sacerdote que lo haya presentado. Pero toda ofrenda vegetal amasada con aceite o seca será para todos los hijos de Aarón, cada uno igual a su hermano. Y hasta ahí veremos el día de hoy. Entonces, ir desmenuzando este conjunto de versículos nos va a resultar en algunos puntos clave importantes. Esta es la ley de ofrenda por la culpa. Así que esto nos marca que es una ofrenda distinta a la del pecado, como decíamos. Sin embargo, abajo se dice que se relacionan porque es culpa por el pecado. Pero en este caso, como mencionábamos, el término implica una ofensa o algo que se ha generado y que genera una deuda. Y la restitución del estatus o condición de nosotros como hijos de Dios por Cristo genera lo opuesto, genera que nosotros queramos compensar tanto a Dios como al prójimo lo que hemos hecho mal contra ellos. Un claro ejemplo, pues se ve en el Nuevo Testamento, ¿no? Saqueo queriendo restituir lo que él debía, más un tanto proporcional. Entonces, cuando Jesús dice la salvación ha llegado hoy a esta casa, por ejemplo, vemos que alguien que siempre había pertenecido a Dios y que ha sido, pues, restituido por Cristo mismo y que ha sido perdonado, preelegido, claro, como la cadena de Romanos, preelegido, justificado en Cristo, que será glorificado, a alguien como esa persona, que somos nosotros en Cristo, y en ese ejemplo, pues, Saqueo, quiere restituir como consecuencia de, pues, haber sido nacido nuevamente en Cristo. Quiere restituir lo que debe, ¿no? Y esa es la culpa de que en realidad debemos algo por nuestro pecado. Y recordemos que como administradores de la creación y mal administradores en realidad, le debemos eso a Dios. Cada vez que nosotros mal administramos la creación, generamos un pecado, desviamos pues la moralidad sexual de Dios original en Génesis, desviamos la administración general que implicaba vida y no muerte en la creación, nosotros le debemos a Dios y hay cierta culpa, y es una culpa grande porque nosotros le debemos a Dios y pecamos directamente contra el Señor y contra nuestro prójimo. Cada vez que hemos pues cometido algún chisme, alguna ofensa contra nuestro prójimo, que hemos hablado mal, que no hemos perdonado, que hemos mentido, robado de alguna forma o lo que sea pecado contra nuestro prójimo, pues también tenemos culpa. No solo es la ofensa en el sentido espiritual, sino que le debemos algo a Dios y al prójimo cada vez que pecamos. Bueno, esa es la ley de ofrenda por la culpa. Entonces, cuando nosotros vemos el capítulo de hoy, la reparación o la compensación que tocaba por nuestros pecados, en realidad, tanto para Dios como con el prójimo, pues es imposible de pagar por nosotros como humanos, ¿no? No hay forma de pagarlo. Esa compensación de saldar una deuda con Dios es impagable por parte de nosotros, porque nosotros no podemos dejar de pecar, y esa es una realidad que tenemos que ver, por ejemplo, como en Romanos 7, ¿no? Nosotros no podemos dejar de pecar, aunque ya no queremos pecar, amamos la ley del Señor, como dice el Salmo 119, y la meditamos, y queremos hacerla por amor a Cristo, seguimos pecando en nuestro día a día, ya no queriendo hacerlo, ¿no? Pero seguimos pecando y pidiéndole perdón a Dios, y eso es algo que el Espíritu Santo nos lleva a hacer, ¿no? La convicción de pecado, fe, el fruto del Espíritu, pero seguimos pecando. Entonces, nosotros no solo no podemos compensarle a Dios y al prójimo por nuestros pecados, sino que en realidad ni siquiera podemos dejar de pecar, hacemos la deuda más grande. Pero
Una buena nueva para nosotros es que Jesús ya pagó y compensó y reparó esa deuda que teníamos con el Padre y con el prójimo por nosotros en la cruz. Así que una cosa es la restitución de la relación con Dios, que es el inicio, ese es el holocausto. Otra es que Dios esté en paz con nosotros, que nos vea favorablemente. Otra es que todavía le debamos a Dios y que ¿quién le vaya a pagar eso? A Dios y al prójimo. Eso es distinto a los otros 2 pasos. Por eso es que aquí la división en el libro nos ayuda mucho a ver que Cristo ganó varias cosas en la cruz, y una de estas es la restitución o la compensación con el Padre por nuestros pecados y también con el prójimo, ¿no? Tiene sentido que Jesús, como Dios, fuera el único que pudiera perdonar pecados en el Nuevo Testamento y que dijera: "¿Qué es más fácil, que yo te sane o que te perdone los pecados?". Y él decía: "Te doy las 2, ¿no? Y ve y no peques más". A aquellos que estaban preelegidos en Cristo y que fueron así perdonados y curados en el Nuevo Testamento como está, pues, escrito, ¿no? Entonces, Jesús, tiene toda la potestad de darnos su paz, de habernos restituido con el Padre, de habernos bautizado con su Espíritu y a la vez de decirnos: "Ve y no peques más", de cortar esa, bola de nieve que nosotros traíamos de pecado y de ir aumentando la culpa, pues Jesús toma todo eso y compensa o nos repara con el Padre y con el prójimo para que nosotros vayamos y ya no pequemos más. Así que tiene sentido que sea cosa santísima. El Kodesh o Codes, que es santidad de santidades, pues implica que esto es algo muy importante en la santidad de Dios. Recordemos que la santidad es justamente la distinción o la separación completa del pecado, forma parte de la seidad de Dios, distingue a Dios porque nadie es santo más que Dios, nadie es ausente de pecado más que Dios. Así que al decir que es cosa santísima o santidad de santidades y hacerlo superlativo, se nos está diciendo que esto es necesario. Por lo tanto, es un paso vital en la cruz de Cristo y es un paso que no podemos dejar de presenciar en la cruz y en el Evangelio y por la cual debemos adorar a Jesús. Que Él haya reparado nuestra deuda y que Él haya pagado esa deuda con el Padre es algo santísimo, es algo propio de ausencia de pecado, claro, pero que tiene consecuencias directas y que tiene consecuencias que son palpables o que no deben mezclarse dentro de todo un paquete, digamos, de pago por el pecado en la cruz, ¿no? Como lo ve usualmente alguien que no se para a pensar esto en las Escrituras o meditarlo con detenimiento, o pues sí, a nosotros cuando éramos inmaduros, ¿no? O sea, Jesús no cumplió un sacrificio gris o genérico en la cruz, sino que fue parte por parte, y esa parte por parte nos recuerda textos como que Dios es un Dios de orden, Dios todo lo ve, Él es lleno de justicia y rectitud, y en esa justicia y rectitud Él lleva toda una cuenta, y en los libros proféticos nosotros nos damos cuenta que Él cumple castigos proporcionales al pecado, que ningún pecado es ignorado por Dios, hasta por más pequeño que sea, de nuestros pecados diarios y los de todo el mundo, Dios no los ignora. Así que esto nos ayuda a ver que para Dios el pecado es algo importante, es algo que lo ofende y es algo que transgrede a Dios y al prójimo. Y por eso es que es cosa santísima, es algo que no podemos obviar. El pago que Jesús hizo por nuestra deuda en la cruz, ya después de habernos restituido y dado paz con el Padre por nosotros, es algo vital, es algo que tenemos que considerar diario y por lo cual tenemos que adorar a Cristo diario y que nos tiene que recordar en humildad que nosotros no podíamos hacerlo porque cada vez que seguimos pecando es como decir, no solo yo no puedo pagar mi deuda, sino que la sigo incrementando, pero hasta eso ya lo pagó Cristo en la cruz, mis pecados pasados y futuros con respecto a mi nacimiento de nuevo, ¿no? En Cristo. Y eso es algo santísimo, eso es algo que solo podía provenir de alguien que es ausente de pecado. En otras palabras, cuando el Evangelio nos dice que Jesús nunca pecó, es vital e importante porque solo alguien que no hubiera pecado podía pagar la culpa de nuestro pecado. Y lo vemos aplicado hoy en un sacrificio como Levítico 7 con la ofrenda por la culpa. Lo santísimo, recuerden, tenía que ser tratado como tal en los 2 lugares santos del templo o del tabernáculo, en los 2 lugares santísimos. Solo lo comían los sacerdotes, se come en un lugar santo y se contagia la santidad a lo que lo toca. O sea,
el pecado contaminaba la tierra de Israel por las personas, por los animales o a los animales, a los extranjeros, y iba contaminando todo, pero los lugares santísimos no se contaminaban. El lugar santísimo donde estaba el arca y el altar del holocausto nunca se contaminaban porque siempre tenían el fuego de la santidad de Dios uno, y otro era el lugar donde estaba pues representada la presencia de Dios aquí. Dios no estaba fijo en el templo porque el templo nunca lo fijó, el templo nunca encadenó a Dios de ninguna manera, al contrario, solo era el sello de la presencia de Dios con nosotros. Tan es así que Dios abandonó directamente esa presencia del templo antes del asedio babilonio y de la destrucción, por ejemplo, del primer templo, pero esos lugares eran santísimos, ¿no? Y entonces, al decir que esto es santísimo y al decir después que va a haber un holocausto como parte de la ofrenda por la culpa, porque el holocausto siempre era la base, este sacrificio es trascendente, es importante y tenemos que tomar en cuenta que este sacrificio tenía, pues, tanto consecuencias como implicaciones propias de el holocausto, por ejemplo, que es la base de todos los sacrificios en Levítico y en general de la cruz, ¿no? Por lo tanto, que Jesús pagara esta deuda por nosotros en la cruz es algo trascendente, es algo importante que no tenemos que desviar, pues, la vista, ¿no? En otras palabras, sin Cristo nosotros nunca podríamos pagar esta deuda, ¿no? Ahora, el lugar de donde se hacía esto y el rito de la sangre. Los datos rituales que se nos mencionan son significativos porque aquí se menciona, ¿no? Degollará a la víctima por la culpa, donde se inmola el holocausto, por precisamente el sacrificio, y él rociará su sangre sobre el altar en derredor, ¿no? Esto es importante porque la ofrenda por la culpa entonces y la ofrenda por el pecado comparten el mismo sitio. Estamos en un terreno de lo santísimo y hay un matiz de precisión que no podemos perder, ¿no? O sea, rociar la sangre, que se menciona mucho en el libro y en este tipo de sacrificios, ¿no? Alrededor o en derredor del altar, ¿no? Este verbo que es arak es arrojar, derramar con impulso la sangre contra los costados del altar. Subraya el contraste entre que una ofrenda por la culpa comparte con el holocausto este gesto de arrojar sobre el altar, mientras que la ofrenda por el pecado usa otros verbos. Quizá que es rociar con el dedo, o Natán, que es untar sobre los cuernos del altar, que eso es más propio del día de la expiación, ¿no? ¿Por qué importa la diferencia de verbos entre la fuerza de la aspersión? Y desmiente la idea de que la ofrenda por la culpa sea solo una variante de la ofrenda por el pecado. O sea, son dos ofrendas complementarias, sí, que forman parte de una misma ley, pero a la vez distintas. Eso es importante, ¿no? El manejo de la sangre es distinta entre ambas ofrendas. En Levítico recordemos que la sangre es el corazón, la sangre es vida para el Señor. Por lo tanto, en un detalle propio en este versículo que distingue a la ofrenda por la culpa a la ofrenda por el pecado en la sangre, es vital porque nos está hablando de la forma tan minuciosa y precisa en la que Dios no solo nos restituye, sino que paga la deuda por el pecado y convierte la muerte en vida. Eso es importante, ¿no? El manejo de la sangre entonces apoya la posición de que había una ofrenda de reparación distinta de la ofrenda por el pecado, o sea, dos ofrendas complementarias, pero distintas, ¿no? Luego ofrecerá toda su grasa. Y aquí en el versículo 3 en adelante, cuando se habla, pues en general de la grasa, es importante porque es la grosura. Entonces, la grosura no es cualquier grasa, es la grasa dura, ¿no? Lo más rico, lo que envuelve en general. Las vísceras también se está hablando de pues la cola gorda, la grasa de los intestinos, los dos riñones, la grasa que hay sobre ellos en los ijares. Y el sentido es lo selecto del sacrificio, ¿no? Lo selecto del animal, la grosura le pertenece a Jehová, ¿no? Recordemos. Entonces, la prohibición perpetua de comerla es como la prohibición de comer sangre. En la sangre hay vida, ¿no? Ahora, en cuanto a la grosura representa lo más apetecible de lo que se está ofreciendo, ¿no? Lo más dichoso, lo que se puede resaltar más o la gloria de lo que se está entregando, ¿no? Entendemos que la gloria por la salvación obtenida por Cristo en la cruz le pertenece a Cristo. Y eso está en las cartas paulinas muchas veces mencionado. Pero la gloria le pertenece a Cristo, la gloria de la cruz le pertenece a Cristo, no a nosotros. Nosotros no conseguimos nada más que ofender a Dios, pero Cristo nos restituyó con el Padre. Así que la gloria le pertenece a Cristo.
Pero si nosotros lo desviamos de eso y nosotros queremos obtener la gloria de lo que estamos entregando, ese manjar de lo que se está entregando a Dios, eso es justamente lo que se hacía, por ejemplo, en los ritos paganos, ¿no? O sea, en los ritos donde en el mundo antiguo se utilizaban vísceras y se utilizaba hígado y riñones, era precisamente en ritos de adivinación pagana que intentaban examinar el futuro, el porvenir, la hepatoscopía, lecturas de entrañas, tal como se menciona, por ejemplo, en Ezequiel 21. Entonces, Israel tenía prohibida la adivinación, recordemos Deuteronomio 18, ¿no? Y nosotros también, nosotros tenemos prohibidos esas cosas, ¿no? Pablo nos los recuerda, que son abominaciones para el Señor, la brujería, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hace entonces la ley levítica con esos órganos codiciados por la superstición humana y con cosas en general que son alianzas o más que alianzas, equipos, ¿no? Entre humanos caídos en pecado y demonios, pues es quemar sobre el altar esa grosura, ¿no? Es como si Dios nos protegiera de nuestra propia tentación de querer obtener la gloria a través de otros medios que no sea Dios, ¿no? Así que es algo muy bonito de Dios, porque por una parte le estamos entregando a Dios lo más importante, le estamos dando a Dios algo para restituir. Finalmente nosotros le debemos a Dios algo porque es ofrenda por la culpa, ¿no? No podríamos quedarnos con lo mejor del animal todavía de que nosotros ofendemos a Dios diario y al prójimo. No podríamos quedarnos con la gloria del sacrificio todavía de que nosotros matamos a Cristo en la cruz. No podríamos quedarnos con la gloria de la cruz si nosotros no fuimos, pues, el Hijo unigénito que vino a morir por el perdón de los pecados y que, siendo tentado en todo, no pecó, ¿no? Nosotros no podemos recibir esa gloria. Por eso, siempre tenemos que poner bien los pies en el suelo, ¿no? Por ejemplo, nosotros sí enseñamos a hermanos menores, pero nosotros no somos el pastor de las ovejas como tal. El pastor de las ovejas es Cristo, ¿no? El buen pastor. Nosotros sí enseñamos como maestros, pero el maestro es Cristo. Nosotros solo somos, pues, canal de Dios para con nuestros hermanos menores, y cuando crecen los menores y se hacen mayores también enseñan, y así, porque así es el reino de Dios, ¿no? Pero nosotros somos una pequeña roca dentro del templo de Dios que es Cristo, ¿no? No somos el templo. Así que esto nos ayuda a anclarnos en humildad a que nunca jamás la gloria va a ser nuestra. Si alguien a quien nosotros le enseñamos crece, la gloria no es nuestra, la gloria es de Dios. Y si nosotros ayudamos a una persona necesitada, la gloria es de Dios y no es nuestra. Él solo nos dio los recursos para que nosotros pudiéramos ayudar, ¿no? Pero nosotros no generamos los recursos y nosotros no tuvimos el gran corazón de ayudar a esa persona, sino que Dios nos puso amor, el espíritu para amar, ¿no? Nosotros no generamos ese amor. Y podemos dar muchos más ejemplos, pero en la actualidad muchas veces la gente quiere usurpar el lugar de Dios y tiene complejo de Mesías, ¿no? Y aún diciendo que aman a Cristo, sienten que son más de lo que son y eso está mal, ¿no? Sentir que yo soy el pastor directo de las personas no está bien. Somos administradores de Dios, ¿no? Aún los que son pastores, maestros, diáconos, si así lo llevan en sus congregaciones, aún así no somos más que polvo. El pastor, el maestro, la roca, es Cristo, ¿no? Por eso estamos aquí. Entonces, Dios nos recuerda con esto, que nosotros no podemos ni siquiera pensar en la vanidad de vanidades de ningún aspecto de nuestra vida cristiana, cuando nosotros seguimos pecando y generando culpa contra Dios y aún así queremos la gloria del sacrificio. Eso es imposible, ¿no? Eso de ninguna manera podríamos pensarlo, ¿no? O lo podríamos decir así. Somos salvos por la gracia para que ninguno se gloríe en méritos propios, ¿no? Antes, elegidos antes de la creación, como lo dice la carta paulina. Así que tenemos que tener eso bien anclado siempre, ¿no? Y dice, luego el sacerdote lo dejará consumir sobre el altar. Esto es importante porque es la misma palabra que se aplica justamente como ofrenda digna a Jehová en el holocausto. Entonces, lo que se consume asciende en el fuego, ¿no? Es entregado por fuego. Y la grosura, entonces, en este caso, no se pierde o se destruye, sino que asciende. Es como una transformación de la grosura, de la gloria del sacrificio, del pago del sacrificio como tal, hacia algo que asciende a Dios y que le parece grato.
¿no? Ese es lo que usualmente se dice, una ofrenda ígnea que es grato a Jehová o que es apacible a Jehová. Sin embargo, aquí no se menciona que es grato o apacible por algo muy específico, ¿no? En el holocausto sí se menciona, porque es la restitución de la relación con Dios. Aquí no se menciona, y recuerda que cuando se habla de pecado, a Dios no le agrada el pecado. Por eso, aunque Dios está recibiendo un pago justificado por el pecado que le debíamos en este sacrificio por la culpa, y aunque llega a ser consumido y como ofrenda digna a Jehová, no se menciona aquí que Dios esté grato o que le sea apacible o que sea un aroma grato al Señor. Simplemente le estamos pagando a través de Cristo, a través de la cruz de Cristo, nosotros ni siquiera lo estamos generando, sino que al ser cristianos y al reposar nuestra fe en Cristo, nosotros estamos siendo beneficiados por el pago que Cristo dio en la cruz, y eso le llega al Padre, pero no quiere decir que el Padre esté feliz por el pecado que nosotros cometimos. O sea, hubiera sido mejor no tener que dar una ofrenda por la culpa por no haber pecado en primera instancia. Eso es lo que hubiera querido Dios, que nosotros no hubiéramos pecado jamás en primera instancia. Si hay ofrenda por la culpa es porque hubo un pecado primero. Por lo tanto, Dios en Cristo perdona nuestros pecados y Cristo paga nuestra deuda y queda como una ofrenda ígnea, pero no les hará un aroma grato a Jehová. Y no le fue tan un aroma grato que sufrió mucho en la cruz el pago del pecado. Este pago, esta deuda por nosotros, por cada uno de nosotros, fue cada minuto, cada parte o cada segundo o cada parte de la humillación de Cristo en la cruz y del sacrificio que implicó con toda, pues, pues, toda la fuerza del dolor que generó ese sacrificio, ¿no? Todos los latigazos, la asfixia en la cruz, la hemorragia, la vergüenza de estar desnudo en la cruz, la sensación de estar solo con respecto a la presencia del Padre. Todo eso, todo forma parte de la paga por nuestros pecados y la culpa que nosotros hemos generado ante Dios. Todo eso, cada vez que nosotros decidimos no refrenar nuestra lengüita para ofender a alguien, ahí va la cruz de Cristo, ¿no? Ahí fue. Cada vez que nosotros decidimos codiciar, mentir, no darle tiempo a Dios, tener un ídolo, usar su nombre en vano, ponerlo en mal, deshonrarlo, deshonrar a nuestros padres, tratar con balanzas adulteradas a nuestro prójimo. Cada vez que nosotros hicimos eso o que lo haremos, aunque nos arrepentimos en Cristo y le pedimos perdón a Dios, significó sufrimiento para Cristo en la cruz. Así que no le fue un aroma grato a Cristo, ¿no? Él lo hizo con amor, pero las escrituras no dicen que Jesús pues haya carcajado, ¿no? O que haya reído cuando lo estaban poniendo, por ejemplo, los clavos, ¿no? O cuando lo estaban desnudando. No, es varón de dolores. Así que el pecado le genera dolor a Dios, no le genera un aroma grato. Por eso es la misma fórmula en la que se dice aquí, que se deja consumir y que llega a Dios y que es una ofrenda ígnea, pero se omite el que es un aroma apacible o grato para el Señor, porque es una ofrenda por la culpa, por el pecado, ¿no? Y Dios aborrece el pecado. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, ¿no? Si nosotros usáramos literalmente este texto como se usa usualmente para decir que solo los varones pueden enseñar en la iglesia, pues entonces solo los hombres serían partícipes de la salvación, ¿no? Pero no, no es así. Entendemos que estamos en Nuevo Testamento, estamos en el Nuevo Pacto, en el reino de Dios aquí con nosotros, gracias a Cristo, en un pacto espiritual en el cual nosotros tenemos que entender en el espíritu todo el contexto de las escrituras, ya con Cristo, ya no volviendo a las sombras del Antiguo Testamento. Así que, obviamente, hoy entendemos que todo varón y toda mujer que sea hija de Dios en Cristo, de entre los sacerdotes la comerá, porque la distinción en primera de Pedro no es solo a los hombres decirle que solo los hombres somos sacerdotes en Cristo, no. Todo hijo de Dios, hombre o mujer, o como lo dice Pablo, ya no hay hombre ni mujer, todo hijo de Dios, sea hombre o mujer, sacerdote en Cristo, come de esto, participa de la cena del Señor. En otras palabras, todo hijo de Dios en Cristo, sea hombre o mujer, participa de la cena del Señor o come de lo que Jesús le ofreció en la cena.
del pan que es el cuerpo de Cristo entregado por nosotros por el perdón de los pecados y de la sangre de la nueva alianza, ¿no? O del nuevo pacto, ¿no? Entonces, todo varón y toda mujer en Cristo come de lo que Cristo entregó por nosotros en la cruz, o participa del sacrificio del pago de pecado y de la culpa por Cristo en representación de nosotros en la cruz. Eso es importante, ¿no? Es importante. Se comerá en un lugar santo, es cosa santísima. Entonces, que se comiera en un lugar santo implica que tiene que ser en el atrio del tabernáculo, ¿no? Que no tiene que salir del recinto, que lo santo no se contamina con lo profano, porque saliendo en general del atrio y del templo, pues empezaba a contar la contaminación por el pueblo, del pecado y de la nación, ¿no? Y eso pues se perdonaba y se purificaba en el día de la expiación, pero al segundo de haber hecho el sacrificio del día de la expiación, todos empezaban a pecar. Al segundo de que nosotros le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados en la oración, comenzamos a pecar después, así que nadie está libre de pecado más que Cristo, ¿no? Pero por eso se tenía que hacer dentro del atrio, porque es cosa santísima, es cosa que le pertenece a Jehová, no es algo que haya provenido del pecado y tampoco es algo que se vaya a contaminar con el pecado, al contrario, la santidad de Dios purifica el pecado, pero no es algo que deba, en otras palabras, abaratarse o contaminarse con lo que nosotros hacemos día a día con nuestro pecado, que es pues abominable para el Señor, ¿no? No es algo que tenga que rebajarse a nuestra situación, ¿no? De pecado contra el Señor. No. Sin embargo, esto nos hace recordar Filipenses, por ejemplo. Jesús, siendo santo, estando en su condición de Dios, no perdiendo jamás esa condición, se despojó de su trono para venir como hombre, ¿no? Venir a la forma de hombre. Y vino a lo que ya estaba contaminado sin contaminarse, para morir no habiendo pecado y pagar la deuda por nosotros. Así que, aún cuando en Antiguo Testamento se comía esto en lugar santo y era cosa santísima, y no salía de ahí la ofrenda que se comían los sacerdotes, que era como pues parte de lo que se quedaba para con ellos, diciendo que Dios ya había visto pues aceptable esta ofrenda de pago por la culpa por el pecado. Cristo trasciende el Antiguo Testamento y Él viene a lo que ya está contaminado sin contaminarse jamás para lavar y santificar todo. Por eso Jesús perdona pecados en el Nuevo Testamento, porque solo Dios perdona pecados y porque Él, con esa autoridad y sin haber pecado, pero en su condición de hombre, sin dejar de ser Dios, muere para restituirnos y santifica a quien es santificado. Y comienza el reino de Dios, ¿no? Entonces, Jesús trasciende este versículo de Antiguo Testamento y lo hace mejor, hace nuevas las cosas y las hace mejores sobre la base, ¿no? La ofrenda por el pecado es como la ofrenda por la culpa, tienen una misma ley, será de aquel sacerdote que haga la expiación con ella. Podríamos decir que, como ya mencionamos, la gloria del sacrificio le pertenece a Cristo. Si bien Cristo vino a una situación contaminada por el pecado sin pecar y murió, pues resucitó y resucitó al tercer día, como era la señal de Jonás, como él lo dijo, destruyó el templo y lo reconstruyó en 3 días y ascendió, y su gloria ha sido restituida y su nombre sobre todo nombre. Por lo tanto, este versículo 7 podremos entenderlo en el Nuevo Testamento como a quien le pertenece la gloria por la expiación, por la ofrenda del pago por la culpa, pues es a Cristo, ¿no? Y Él nos la comparte, Él nos la comparte. El sacerdote que presente el holocausto de alguno tendrá para sí mismo la piel del holocausto que presentó. La gloria es para Cristo, finalmente. Eso es lo que nos recuerda aquí. Toda ofrenda vegetal cocinada en horno, dice, y todo lo cocinado en cazuela o en sartén, será del sacerdote que lo haya presentado. Entonces, aquí la distinción entre esto y el versículo 10 que dice que la ofrenda vegetal amasada con aceite o seca será para todos los hijos de Aarón, es la forma en la que se trata pues la ofrenda, ¿no? Porque está hablando de una ofrenda cereal finalmente. Entonces, estamos entendiendo que aquí hubo una ofrenda de pago por el pecado o la culpa,
una ofrenda de holocausto y una ofrenda vegetal. O sea, fueron 3 sacrificios en este bloque de ofrenda por la culpa, ¿no? 3 sacrificios. Entonces, la ofrenda cereal que se está dando en este capítulo es ya sea cocida o seca, ¿no? Entonces, las 2 clases de ofrenda cereal, una cocida en horno, en sartén o en cazuela, le pertenece al sacerdote que la ofreció individualmente, ¿no? Por la forma en la que se trabajó la ofrenda. La cruda, que es amasada con aceite o seca, se reparte por igual entre los hijos de Aarón, o sea, los sacerdotes. ¿Por qué es esta distinción? Pues usualmente se explica que es de orden práctico, o sea, las ofrendas cocidas eran escasas y de poca cantidad, difíciles de repartir, y pues finalmente eran para el oficiante propio, porque el oficiante pues hizo la ofrenda directamente, ¿no? O pues al cocerla también implica como quemar el holocausto en cuanto a un animal, ¿no? Ya decíamos que en la ofrenda vegetal como tal, pues para que subiera como un aroma, pues se hacía un incienso, ¿no? Pero finalmente aquí al cocerla en horno es como un símil de cocer al animal o de, mejor dicho, quemar el animal para que subiera como un aroma, ¿no? Aquí el sacerdote al hacer la ofrenda vegetal en este símil, pues entendemos que le pertenece el pues lo que queda de la ofrenda, ¿no? De lo que ella ha presentado. Pero en cuanto a una ofrenda amasada con aceite, o sea, seca, se distribuye equitativamente entre todo el cuerpo sacerdotal. O sea, la cena del Señor. Cuando nos dice, bueno, yo ya te restituí con Dios, que esa es la expiación en el holocausto. Yo ya te hice tener paz con el Señor porque yo ya satisfice lo que tú debías por el pago del pecado y por tu relación que estaba rota con Dios. Ahora yo te doy paz y te doy integridad y te hago una criatura nueva. Y la deuda que tenías con Dios yo la pago, que es la ofrenda por la culpa y el pecado, ¿no? Ahora, en ese sentido, Dios dice, eres partícipe de mi cuerpo en la cena del Señor. Y cuando nosotros tomamos la cena como memorial y justamente recordamos a Cristo, su victoria, lo amamos y en el Espíritu plenamente estamos honrando al Señor y queremos que Él vuelva y decimos que Él va a volver, lo que estamos diciendo es que la gloria de la cruz y la resurrección por nuestra salvación y la restitución de la gloria del Señor le pertenecen a Cristo. Y Él nos comparte su salvación a nosotros, sus hijos, a través de su cuerpo. La ofrenda quemada le pertenece la gloria al Señor. La ofrenda cruda como tal o la ofrenda vegetal amasada con aceite, que es el cuerpo de Cristo, nos lo ofrece como parte de la salvación a nosotros, sus hijos, cada uno igual a su hermano. Y Él dice que Él nos llama hermanos también. Somos hermanos en Cristo, ¿no? Y no somos los hijos originales del Señor, sino que somos hijos adoptados en Cristo. Eso se traduce aquí, por ejemplo, pensando en estos capítulos, ¿no? Pero finalmente lo mejor sube a Dios, lo santísimo alimenta al sacerdote y todo se hace en el lugar donde Dios lo prescribe. Entonces, todo esto nos recuerda a cristología pura y a martirología. El pago de la culpa por el pecado es en Cristo y la gloria pues le pertenece a Él. Em, Todo lo que sea fuera de esto finalmente, pues transgrede este orden, ¿no? ¿Qué podríamos concluir a partir de esto, no? El pecado como deuda, eso es algo importante. ¿Qué tenemos que decir aquí? El criterio distintivo de esto es la compensación, ¿no? La ofrenda por la culpa exige que hubo una ofensa que ha creado una deuda. Entonces, si nosotros vemos la legislación, por ejemplo, en los casos del Levítico 5, cuando se habla de esto, se habla de sacrilegio contra las cosas santas de Jehová, en el versículo 14 y 16 del capítulo 5, que quien aún inadvertidamente se apropia o daña lo consagrado al Señor comete una infidelidad contra el Señor o un quebrantamiento de fe contra el Señor. Y, como segundo caso, el fraude contra el prójimo ratificado con un juramento falso, un depósito negado, robo, extorsión, hallado ocultado, es decir, mentira contra el prójimo, ¿no? O dañar al prójimo. Entonces, este término de Maal es gravísimo porque se rastrea hacia la traición, por ejemplo, de Acán en Josué 7:1, la usurpación sacerdotal de Usías en Segunda de Crónicas, la idolatría de Acaz. Es una deslealtad completa al pacto o una transgresión completa que afecta directamente a Dios y al prójimo y por lo tanto al pueblo que está entre nosotros, ¿no? La lógica del caso, pues, es el fraude al prójimo que se eleva contra Jehová porque el defraudador al encubrirse jura en falso en el nombre de Dios, porque usualmente eso es lo que hacían, mentían, robaban y decían, es que yo juro por Dios que no fue así y con eso también estás afectando el nombre de Dios. Ahí vemos aplicado cómo era importante
pues, y para nosotros es importante pensar en el tercer mandamiento, en no decir que somos cristianos, pero a la vez vivir como hijos del pecado. Y siempre que se infiere precisamente esta culpa o daño contra los hombres, también pecamos contra Dios directamente. Y lo opuesto, como dice Cristo, cada vez que alguien ayuda al más pequeño de sus hijos o de sus hermanos, es como si ayudaras directamente a Cristo, ¿no? Entonces, eso es importante porque estamos llamados a amar al prójimo, ¿no? Incluyendo a nuestros enemigos. Entonces, el rasgo saliente de este sacrificio de Levítico 7 en cuanto a la culpa por el pecado es la restitución con recargo inclusive del 20% que dice la ley, ¿no? O añadir un quinto. Lo podríamos ver así. Cristo no solo pagó la deuda que teníamos por nuestro pecado contra Dios y el prójimo, sino hasta que dio más. Hasta restituyó el 20%, digamos, un quinto extra de lo que nosotros debíamos. La deuda se restaura en su totalidad más una multa, en otras palabras. Primero la restitución al prójimo y después la expiación ante Dios, ¿no? Y esto también nos tiene que hacer ver que, por ejemplo, el perdón de Dios hacia nuestros pecados diarios, ya como cristianos, no depende de qué tantas horas oremos, tampoco depende de con qué fórmulas oremos, o si usamos talismanes, eso además está prohibido por Dios. No depende de si usamos palabras muy bonitas o muy teológicas, sistemáticas, o muy reformadas, o palabras muy simples. No depende de nuestro léxico, ¿no? Depende de Cristo, quien murió por nosotros y del Espíritu que nos guía para orar a través de las Escrituras. Depende de la palabra de Dios. De eso depende, ¿no? Esa restitución. Jesús dice en Mateo 5, 23, 24, deja tu ofrenda ante el altar, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece, ¿no? Eso también es importante, ¿no? El perdón por nuestros pecados cometidos contra el Señor diariamente ya está en Cristo. Nosotros, como hijos de Dios, el Espíritu nos lleva a convicción del pecado y fe de pedirle perdón a Dios por cada vez que mentimos, que codiciamos, que dañamos con nuestra lengua o con nuestro pensamiento. E inclusive podemos pedirle perdón a nuestro prójimo y debemos hacerlo si es posible, ¿no? Pero a la vez, Jesús nos recuerda algo. A veces tendemos a pensar que para con Dios sí tenemos que pedirle perdón y con el prójimo nunca restauramos la relación. Nos tomamos muy en serio el de si es posible, pídele perdón, y usualmente decimos: "No, no, pues no es posible porque no tengo tiempo, vive lejos la persona, ya me da cosa hablar con esa persona, ¿qué tal si se enoja más? ¿Qué tal si ya no me quiere hablar?", etcétera, ¿no? Y nos esforzamos menos de lo que deberíamos por restituir la relación con el prójimo, o por lo menos por pedir perdón y restituirle lo que le debemos, porque si debemos dinero o si debemos alguna otra cosa a nuestro prójimo, pues Dios dice que dejes tu ofrenda ante el altar y te reconcilies primero con tu hermano. Y reconciliarse implique devolver e inclusive el 20% más, que es lo que dice, por ejemplo, Zaqueo, ¿no? En el Nuevo Testamento. Tenemos que entender que el pecado tiene consecuencias y que el pecado le duele cuando nosotros cometemos pecado contra nuestro prójimo, le duele al prójimo y lo puede afectar directamente. Así que el corazón de alguien de Cristo tiene que ser que ya estamos restituidos con Dios por nuestro pecado en Cristo, le pedimos perdón, sabemos que ella nos perdonó en la cruz de Cristo, pero también restituirnos con el prójimo, pedir perdón, buscar cómo compensar eso, ¿no? Y a ver si a la próxima ya no pecamos, ¿no? Para ya no ofender a Dios y al prójimo, sino amarlo. Bueno, pues eso es todo por hoy. Continuamos con la ley del sacrificio de paz en Levítico 7 para terminar este bloque de los sacrificios sacerdotales. Y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.